¿Te has dado cuenta de cómo al mundo le encanta reírse de quienes parecen demasiado pequeños? Pues sí, existe una creencia silenciosa que aún domina a mucha gente. Quien tiene dinero manda, quien no lo tiene obedece. Solo que la vida disfruta jugar con esos papeles. Y cuando la arrogancia se encuentra con alguien que no necesita demostrar nada, pero aún así lo demuestra, el impacto es devastador. Es como si el destino preparara emboscadas para mostrar que el poder no se mide en cifras, sino en carácter. Y aquí vive la paradoja. Un billonario, dueño de todo lo que el lujo puede comprar, creía que una mujer de manos sucias jamás tendría la capacidad de tocar su máquina millonaria. Su risa parecía una sentencia, pero en el fondo, no era más que el preludio de una de esas historias emocionantes que dejan cicatriz en quienes las presencian. Al fin y al cabo, nada es más polémico y provocador que ver a la soberbia ser silenciada por lo inesperado. Prepárate, porque en los próximos minutos te sumergirás en una narrativa que desmonta creencias, expone prejuicios y revela un final que no es dulce, pero sí verdadero. Un final capaz de tocar heridas que todos cargamos, el dolor del prejuicio, la pérdida de quienes amamos y la búsqueda de dignidad. Y quizá al terminar, descubras que esta no es solo la historia de Elena. Es un espejo de las veces en que tú también fuiste subestimado. Elena llegó con pasos firmes, pero los ojos de todos ya la juzgaban antes incluso de tocar el coche. Sus manos, marcadas por la grasa, eran vistas como señal de incapacidad por quienes solo valoran la ropa cara y los títulos pomposos. El billonario, con una risa cargada de arrogancia, se encargó de transformar la escena en espectáculo, como si su humillación formara parte del show. Esa es la ironía de las historias emocionantes. Muchas veces, el escenario del destino se arma con prejuicio y plateas silenciosas. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Tal vez en una entrevista de trabajo, cuando alguien con acento sencillo es descartado antes de hablar, o cuando un joven es mirado de arriba abajo en una tienda de lujo y sentenciado como «no pertenece». La escena de Elena no es más que un reflejo de dolores cotidianos, donde el prejuicio cierra puertas antes de que cualquier talento pueda hablar. Es en esos momentos cuando aparecen los finales inesperados, porque la vida siempre disfruta cambiar el juego donde menos se espera. Pero fíjate, aquella risa del billonario escondía más que incredulidad, escondía miedo. Miedo de ser confrontado con algo que el dinero no puede comprar, la dignidad. Y ese detalle es poderoso, porque muestra que en cada ofensa lanzada existe también una invitación a probar quiénes somos en realidad. Ese momento, que parecía solo otra escena de desprecio, sería recordado como un hito de transformación. Al fin y al cabo, el destino tiene su manera peculiar de enseñar, a veces colocando frente al arrogante a alguien que jamás imaginaría capaz de callarlo. Elena no respondió a la risa burlona. Mientras muchos esperaban una explosión de ira, ella eligió el silencio como su arma más poderosa. Abrir el capó del coche no fue solo un acto técnico, sino un gesto de confianza en sí misma. Cada herramienta que tomaba, cada movimiento preciso de sus manos, mostraba que su experiencia hablaba más alto que cualquier ofensa. En las historias emocionantes, muchas veces la fuerza no está en la voz, sino en la calma que calla a quien intenta disminuirnos. Ese tipo de valentía es rara pero fundamental. Piensa en cuántas veces alguien ha intentado demostrar que no eres capaz. Si gritas, solo alimentas el juego del otro, pero si actúas con serenidad, el impacto es mucho mayor. Elena lo sabía, y su silencio, sumado al sonido metálico de las herramientas, construía una respuesta más poderosa que cualquier discurso. Era como si dijera, no necesito probar nada para ti, solo para mí misma. Y aquí está la lección. El valor en silencio incomoda más que 1000 palabras afiladas. El billonario, convencido de que ella fracasaría, continuaba burlándose, pero cada segundo aumentaba su ansiedad. Esta escena nos enseña que, frente al dolor, a la pérdida o incluso a la humillación, la mejor respuesta puede ser seguir adelante con enfoque y serenidad, porque la risa ajena puede resonar unos minutos, pero la competencia tiene el poder de resonar toda una vida. El silencio del patio se rompió de repente con el rugido fuerte del motor. No fue solo un coche que volvió a la vida, sino una prueba concreta de que el prejuicio había perdido la batalla. El sonido metálico retumbó como un trueno,
sustituyendo carcajadas por expresiones de asombro. Aquellos que antes se burlaban ahora callaban, al darse cuenta de que estaban frente a una de esas historias emocionantes que el destino escribe con ironía, la risa convirtiéndose en vergüenza. Para Elena no hubo necesidad de alzar la voz. Mientras el billonario permanecía pálido, ella simplemente limpió sus manos en un trapo viejo, con la serenidad de quien sabe su propio valor. Ese detalle es crucial. La dignidad no necesita espectáculo, se revela en gestos simples. Es como cuando alguien desacreditado en un proyecto finalmente muestra los resultados y calla a los críticos sin necesidad de explicarse. La vida tiene una manera curiosa de transformar la humillación en respeto en el momento más inesperado. El impacto de aquel sonido fue mayor que cualquier discurso. El motor rugiendo no solo comprobaba competencia, sino que también exponía la fragilidad del prejuicio. Era como si la propia máquina se hubiera convertido en portavoz de una verdad. El talento no se mide por la apariencia. Con cada vuelta del motor, era como si Elena recuperara no solo su honor, sino también recordara al mundo que incluso el mayor dolor puede convertirse en fuerza cuando se responde con acción, en lugar de palabras. Cuando el motor rugió, no solo fue el billonario quien perdió el suelo, sino también todos los que se habían permitido reír con él. El aplauso tímido que comenzó entre los curiosos fue, en realidad, una disculpa disfrazada. Muchos allí comprendieron que habían alimentado la humillación y ahora sentían el peso de su propia complicidad. Así es como algunas historias emocionantes nos enseñan, no solo por el triunfo de quien sufre prejuicio, sino por la vergüenza de quienes eligieron el silencio equivocado. Elena, por su parte, no necesitaba público. Su gesto simple de limpiar las manos en el trapo mostraba que estaba más allá de esa escena. Mientras los demás buscaban justificar sus risas, ella permanecía firme, como quien entiende que el respeto verdadero no nace del aplauso, sino de la coherencia. Es como cuando alguien en una clase se posiciona contra la burla de los compañeros, no porque quiera ser héroe, sino porque sabe que la dignidad nunca debería negociarse. La platea, que antes era cómplice de la burla, ahora era testigo de una lección dura. El destino cobra caro, la falta de empatía. El malestar reflejado en los rostros dejaba claro que muchos cargarían aquel recuerdo como una cicatriz silenciosa. Al fin y al cabo, nada pesa más en la conciencia que haberse reído del dolor ajeno, y esa reviravolta colectiva mostraba que, a veces, la transformación no ocurre en discursos, sino en el impacto de un instante que expone nuestras propias fallas. El billonario, que minutos antes exhibía su arrogancia, ahora intentaba recomponerse ante la platea. Se acercó a Elena, ofreciéndole dinero e incluso un puesto en su empresa, como si pudiera borrar con cifras el peso de la humillación que había provocado. Pero hay cosas que el dinero nunca compra: respeto, dignidad y la fuerza silenciosa de quien lleva cicatrices. En muchas historias emocionantes, la disculpa llega tarde, cuando el daño ya está hecho y la herida ya dejó marcas profundas. Elena lo escuchó, pero no se inclinó. Con voz serena, respondió que no necesitaba su aprobación para saber quién era. Esa frase simple cortó el aire como una cuchilla, porque reveló una verdad universal. Quien se conoce a sí mismo no depende del reconocimiento ajeno. Es como un artista que crea en la sombra, sin necesitar aplausos para validar su obra. El verdadero valor está en seguir adelante, incluso cuando el mundo insiste en dudar. Ese momento nos muestra el poder de no venderse ante la tentación del estatus. El billonario quería reparar el error con lo que más dominaba: dinero. Elena, en cambio, mostró que el aprendizaje más valioso estaba en la negativa. El destino es irónico. Coloca frente a frente al opresor y a la víctima, pero le da a la víctima la oportunidad de mostrar que no necesita rebajarse, y esa negativa resuena más alto que cualquier oferta, porque transforma el dolor en autoridad moral. Cuando las luces de la victoria se apagaron y la platea siguió con su vida, Elena regresó a su pequeño taller de barrio. Las herramientas viejas, el olor a aceite y el silencio del lugar recordaban que no todo reconocimiento externo es suficiente para aliviar el cansancio interno. Es curioso cómo muchas historias emocionantes tienen este contraste. El aplauso dura segundos, pero la rutina vuelve a pesar de inmediato. La soledad, en esos casos, se convierte en la sombra fiel que insiste en acompañar.
Ella sabía que había vencido un prejuicio aquel día, pero también entendía que el prejuicio no moría con ese billonario. Mañana sería otro cliente, otra mirada torcida, otra risa burlona. Esa es la parte amarga del destino. Nos da victorias, pero no elimina las batallas siguientes. Es como ganar un juego difícil sabiendo que, la próxima semana, habrá otro adversario igualmente duro esperando. La lucha contra el juicio nunca se toma vacaciones. Y fue en ese ambiente silencioso donde Elena más sintió el peso de su propia jornada. Porque, incluso con el respeto recién conquistado, el dolor de la exclusión se repite diariamente, como una maquinaria que insiste en girar. Cada rincón del taller cargaba recuerdos, algunos dulces, otros amargos, pero todos reforzaban que la soledad era parte inseparable de su trayectoria. Y quizás sea precisamente eso lo que hace estas historias tan reales. No existe victoria completa cuando la despedida de la empatía sigue siendo rutina. En el silencio del taller, entre herramientas gastadas y fotos polvorientas, se revelaba el verdadero peso que Elena cargaba. La risa del millonario había dolido, claro, pero nada se comparaba con la ausencia de su padre, también mecánico, también dueño de manos marcadas por el trabajo. Él se había ido en un accidente, dejando no solo el dolor de la despedida, sino también una promesa: mantener vivo el taller como forma de honrar su memoria. En esas historias emocionantes, la añoranza es el combustible invisible que mueve a quien continúa. Cada coche reparado no era solo un servicio, sino una oración silenciosa dedicada al Padre. Era como si cada tornillo apretado fuera un diálogo interrumpido, cada motor encendido una memoria revivida. El taller, humilde y olvidado por las miradas externas, tenía para ella el peso de un santuario. Lo que para muchos era solo grasa y hierro, para Elena era herencia, era sangre corriendo por las venas. Era el último vínculo con quien le enseñó a nunca rendirse. Ese pasado oculto mostraba que la victoria frente al millonario no se trataba de estatus, sino de coherencia con una promesa hecha en lo íntimo. Y aquí está la gran ironía. Mientras los demás aplaudían la escena como espectáculo, ella sabía que el verdadero aplauso venía de un lugar invisible, de la memoria de su padre. El destino le había dado una audiencia aquel día, pero su mayor público siempre sería el recuerdo de aquel hombre que le enseñó a transformar el dolor en aprendizaje. El respeto conquistado aquel día fue real, pero no suficiente para llenar el vacío que Elena cargaba en el pecho. El motor que silenció la arrogancia no logró acallar la añoranza por su padre. Cada victoria profesional iba acompañada por el recuerdo doloroso de que alguien importante ya no estaba allí para presenciarla. Muchas historias emocionantes nos muestran esto. No siempre el reconocimiento externo es capaz de curar las heridas internas. Atendía clientes, recibía elogios, pero por dentro aún sentía el eco de la pérdida. Era como ganar una medalla en una carrera y no tener a quien entregarla en el podio. El taller, que debería ser un lugar de orgullo, también era un espacio de recuerdos que pesaban. El destino, a veces, parece cruel. Entrega el sabor de la victoria, pero lo sazona con el amargor de la ausencia. Y en esa mezcla, el dolor se hace aún más evidente. Ese triunfo sin consuelo enseñaba una lección dura. Hay conquistas que no brillan, porque cargan sombras. Elena sabía que estaba transformando su promesa en realidad, pero eso no devolvía abrazos ni borraba lágrimas antiguas. Cada coche que salía funcionando del taller le recordaba más lo que faltaba que lo que tenía. Era un recordatorio constante de que no todo éxito trae felicidad, y que algunas victorias vienen acompañadas de finales inesperados, que el corazón nunca aprende a aceptar por completo. Aquella noche, Elena se sentó en la puerta del taller, observando el horizonte teñido por el atardecer. Sus ojos llorosos reflejaban una mezcla de orgullo y vacío, como quien entiende que la dignidad conquistada no sustituye el afecto perdido. El motor que rugió más temprano había callado la arrogancia del millonario, pero dentro de ella aún resonaba la añoranza que ningún aplauso podía silenciar. Muchas historias emocionantes terminan así, con victorias públicas y derrotas íntimas. Ella no lloraba por el desprecio sufrido, sino por la ausencia permanente de su padre. Mientras el mundo aplaudía su competencia, ella deseaba solo una conversación sencilla, una palabra de aliento que solo él podía dar. Es ahí donde la vida muestra su crueldad. A veces,
El destino nos entrega glorias frente a muchos, pero nos niega la presencia de quien realmente importa. Y esa contradicción duele más que cualquier humillación sufrida en la plaza pública. El final de aquel día era un recordatorio silencioso de que no toda batalla ganada trae paz. Elena sabía que su trayectoria estaría marcada por aplausos pasajeros y una soledad constante. Es como llegar a la cima de la montaña y darse cuenta de que la vista es hermosa, pero no hay nadie al lado con quien compartirla. Esa es la ironía de la vida. La dignidad puede conquistarse, pero el vacío de la despedida permanece como una herida que nunca cicatriza por completo. La escena de Elena frente al millonario jamás se borró de la memoria de quienes presenciaron aquel día. No se trataba solo de un coche que volvió a funcionar, sino de un momento en el que una jerarquía social construida en la arrogancia se derrumbó frente a la competencia. Fue como si el rugido del motor hubiera barrido el orgullo de un hombre que creía estar por encima de todos, sustituyendo la burla por el silencio incómodo de la vergüenza. Y al mismo tiempo, fue como si hubiera revelado al mundo que algunas de las historias emocionantes más memorables no suceden en escenarios iluminados, sino en talleres polvorientos, donde manos sucias de grasa cargan lecciones que muchos doctores y empresarios jamás serían capaces de enseñar. Pero detrás de esa victoria, había algo que el público no veía, la cicatriz que Elena cargaba dentro de sí. El respeto conquistado en ese instante no borraba la añoranza de su padre, ni curaba el dolor que la acompañaba desde su partida. Esa es la ironía del destino. Nos permite ganar batallas grandiosas a los ojos de los demás, pero no nos libra de la lucha íntima contra el vacío que persiste. Elena sabía, más que cualquiera en aquella audiencia, que la dignidad puede ser arrancada en un instante de prejuicio, pero también puede ser reconquistada con competencia. Sin embargo, el afecto perdido, ese no se recompra, no se reconquista, no se remienda. Es aquí donde la cicatriz se convierte en maestra, porque las cicatrices, al contrario de lo que pensamos, no son solo marcas del pasado, sino mapas de supervivencia. Elena entendía que cada mirada de desprecio que recibía era también un recordatorio silencioso de lo mucho que aún necesitaba ser resiliente. Y, aunque el episodio con el millonario le dio una victoria moral, la añoranza permanecía intacta. ¿Cómo explicar esto? Es como una medalla dorada conquistada en un campeonato. Todos celebran la victoria, pero nadie ve que el atleta corrió toda la prueba con una piedra en el zapato. La gloria existe, pero el dolor también. ¿Cuántas veces, en nuestras propias vidas experimentamos ese paradoxo? Recibimos un elogio en el trabajo, pero llevamos en el corazón la tristeza de una pérdida familiar. Ganamos una batalla en la escuela, pero sentimos que no tenemos a quien contarle la victoria en casa. Esa es la esencia de los finales inesperados. Nos muestran que no siempre la vida premia con un desenlace dulce. A veces, mezcla triunfo y tristeza en el mismo plato, obligándonos a digerir ambos al mismo tiempo. Y es justamente esa mezcla lo que da profundidad a una historia. Elena se convirtió en un símbolo. Para la audiencia, fue la mujer que cayó a un millonario con nada más que su habilidad. Para los curiosos que aplaudieron, representaba la ruptura de un estereotipo. Pero, para sí misma, seguía siendo la hija que, con cada motor reparado, intentaba mantener viva la memoria de quien ya no podía abrazar. Ese contraste es brutal, porque revela que existen conquistas que pertenecen al mundo y conquistas que pertenecen al corazón, y las dos no siempre caminan juntas. Es en este punto donde la cicatriz muestra su fuerza transformadora. Enseña que el dolor no necesita ser eliminado para que la vida siga. Puede integrarse, transformarse en combustible. Piensa, por ejemplo, en madres que perdieron hijos y crearon instituciones para ayudar a otras familias, o en jóvenes que sufrieron prejuicios y hoy dan charlas en escuelas para que otros no pasen por lo mismo. Son historias emocionantes que muestran cómo la herida nunca desaparece de verdad, pero puede usarse para iluminar caminos. Eso era lo que Elena, aunque sin discursos ni reflectores, hacía todos los días en su taller: transformar añoranza en aprendizaje, dolor en competencia, silencio en autoridad. Y hay otro detalle importante: la cicatriz de Elena no era solo personal, también era social, porque cada vez que una mujer como ella era subestimada,
Toda una comunidad de mujeres era alcanzada. Cada vez que el prejuicio se manifestaba, miles de personas invisibles eran recordadas de que el mundo aún insiste en juzgar por la apariencia. Así, cuando el motor rugió y el millonario se cayó, la victoria no fue solo de Elena, sino de todos aquellos que ya habían sentido en la piel el peso de la exclusión. Fue como si el destino hubiera usado sus manos sucias de grasa para escribir una lección colectiva. Nunca subestimes a quien el mundo insiste en ignorar. Y aún así, cuando las cortinas invisibles se cerraron, Elena volvió a casa con la misma ausencia en el pecho. Aquí es donde debemos entender. No toda victoria consuela. El taller, iluminado apenas por una bombilla tenue, era el escenario donde ella lidiaba con la contradicción de ser respetada por fuera y vacía por dentro. Esa contradicción es lo que da profundidad a las historias emocionantes, porque nos recuerdan que la vida no es un cuento de hadas, donde todo triunfo es seguido por una fiesta. A veces, el triunfo es seguido por silencio. A veces, el aplauso es seguido por lágrimas. Y, si nos detenemos a reflexionar, veremos que ese es el mayor regalo que una cicatriz nos da, el poder de ver más allá de las apariencias, porque quien ya lloró en silencio, entiende mejor el llanto de los demás. Quien ya cargó un vacío dentro de sí sabe respetar el vacío ajeno. Elena, aquella noche en que miró el horizonte con los ojos llorosos, tenía más sabiduría que cualquier libro de administración podría ofrecer. Había aprendido que la dignidad puede conquistar respeto, pero solo el amor puede curar la ausencia. Quizás sea por eso que esta historia resuena tanto, porque no termina en fiesta, sino en reflexión. No entrega un final perfecto, sino un final verdadero. Y la verdad, por más dura que sea, enseña más que cualquier fantasía. El millonario jamás olvidó el día en que fue callado por una mecánica humilde. Los presentes jamás olvidaron la vergüenza de haberse reído junto con él. Pero Elena, por encima de todos, jamás olvidó que cada motor encendido era también una conversación interrumpida con su padre. Y esa es la lección final. Algunas cicatrices no cierran, pero es justamente por no cerrarse que nos mantienen humanos. No todas las victorias son dulces. Esa quizás sea la primera verdad que debemos grabar después de oír la historia de Elena. Ella venció el prejuicio, cayó a un millonario frente a decenas de testigos y mostró que la dignidad no se mide en cifras. Pero cuando volvió a su taller silencioso, se dio cuenta de que el ruido del motor no lograba acallar el sonido ensordecedor de la añoranza que cargaba. Y aquí es donde vive la ironía. El mundo aplaudió, pero ningún aplauso fue capaz de devolver al padre que había perdido. Y es por eso que las historias emocionantes más memorables son aquellas que no terminan en fiesta, sino en reflexión. Elena nos enseña que el destino puede incluso escribir finales de justicia, pero rara vez escribe finales perfectos. El millonario aprendió humildad, los curiosos aprendieron sobre respeto, pero ella, sola, volvió a su taller cargando la cicatriz del dolor. Eso nos obliga a enfrentar una realidad incómoda. No todo reconocimiento externo consigue sanar las pérdidas internas. Podemos ganar batallas frente al mundo, y al mismo tiempo, seguir librando guerras silenciosas dentro de nosotros. Es como cuando alguien logra un ascenso en el trabajo, pero ya no tiene a su madre para compartir la noticia. O como cuando un atleta levanta el trofeo pero recuerda que su padre, quien le enseñó a jugar, ya no está en la tribuna. Estas situaciones revelan que existen triunfos que no consuelan, porque el vacío de la despedida permanece. La victoria puede quedar registrada en fotos, pero el corazón sabe que falta alguien en esa imagen. Ese es el tipo de aprendizaje que ninguna charla motivacional se atreve a admitir, pero que la vida se encarga de enseñar. El episodio de Elena es una metáfora para todos nosotros. ¿Cuántas veces nos sentimos satisfechos por haberle demostrado algo a alguien que dudó de nosotros, solo para descubrir más tarde que la verdadera batalla era contra la soledad que cargábamos? ¿Cuántas veces buscamos reconocimiento, cuando en realidad lo que deseábamos era tener a alguien específico orgulloso de nosotros? El millonario podía ofrecer dinero, cargos, poder, pero nada de eso devolvía lo que Elena quería de verdad. Una mirada paterna diciendo, sabía que lo lograrías. Y aquí está la gran provocación. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Habrías aceptado el dinero como compensación? ¿Habrías guardado rencor? ¿O habrías entendido
como ella entendió, que algunas cosas simplemente no tienen precio. El mundo moderno nos empuja a creer que todo puede comprarse o compensarse, pero historias emocionantes como esta nos recuerdan que existen valores innegociables: respeto, dignidad, amor. Cuando estos faltan, ningún contrato es suficiente. Esta conclusión también nos muestra algo aún más profundo: el poder transformador de las cicatrices. No desaparecen, pero enseñan. Elena cargaba la cicatriz de la pérdida, y fue justamente esa herida la que la mantuvo firme ante la burla. Es como si el vacío dejado por su padre se hubiera convertido en combustible. Con cada motor reparado, con cada mirada de desprecio silenciada, reforzaba una promesa hecha en la infancia: continuar con su legado. Es doloroso, pero real. Muchas veces lo que nos fortalece no es la ausencia del dolor, sino la convivencia con él. Y esta es una invitación directa para ti que lees o escuchas. ¿Qué cicatrices cargas hoy? Tal vez sea una pérdida que aún no has superado, una humillación que quedó marcada, un sueño del que alguien se rió cuando lo contaste. Pues debes saber, esas marcas pueden ser la carga que te ata, pero también pueden ser la fuerza que te impulsa. La diferencia está en la elección. El destino entrega el dolor, pero nos corresponde a nosotros transformarlo en aprendizaje o en prisión. El millonario de aquella escena probablemente nunca más se rió de una mujer de manos sucias. El público nunca olvidó la vergüenza de haber reído junto a él. Pero ¿y tú? ¿Qué harás después de escuchar esta historia? ¿Solo mirarás y te emocionarás por unos minutos? ¿O reflexionarás sobre las veces en que también juzgaste, reíste o subestimaste a alguien? Esa es la belleza. Y al mismo tiempo, el peso de las historias emocionantes. No están aquí solo para entretener, sino para incomodar, para obligarnos a mirar al espejo. Y es aquí donde surgen las preguntas que nadie quiere escuchar. ¿Y tú? ¿Ya subestimaste a alguien por su apariencia? ¿Ya te reíste de alguien que solo necesitaba una oportunidad? ¿O fuiste la persona ridiculizada, que cargaba con el dolor de no ser tomada en serio? ¿Estarías preparado para un final inesperado como el de Elena, en el que la victoria frente a los demás no basta para borrar la nostalgia dentro de ti? Estas preguntas no tienen respuestas inmediatas, pero cargan con el poder de transformarnos. Si esta historia te tocó de alguna manera, haz de ella más que solo un relato. Úsala como recordatorio para actuar de manera diferente la próxima vez que la vida ponga a alguien humilde frente a ti. Tal vez allí esté la lección que cambiará el rumbo de tu camino. Y si quieres seguir reflexionando sobre narrativas como esta, que emocionan, provocan y enseñan, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompaña otras historias que, al igual que la de Elena, no terminan con fiesta, sino con aprendizaje.